El lunes por la noche, Craven Cottage, primer partido de la temporada. El árbitro pita el inicio. 35 segundos. Palmer mete el pase. Joao Pedro llega solo al área y antes de que nadie en el estadio pueda procesar lo que está pasando, el balón ya está en el fondo de la red. El gol más rápido en la historia de los openers de la Premier League. Y yo ahí parado pensando, pero este tío no fue al Mundial. Este jugador, que acaba de abrir la temporada en 35 segundos, que el año pasado metió 20 goles en todas las competiciones con el Chelsea, que terminó tercero en la Premier League en participaciones de gol detrás de Haaland y Bruno Fernández, se quedó en casa mientras Brasil jugaba el Mundial. Ancelotti lo dejó fuera, se quedó fuera del Mundial con 20 goles en el cuerpo. ¿Y saben qué es lo más aterrador de todo esto para los defensas de la Premier League? Que ese Joao Pedro descansado, sin Mundial en las piernas, con rabia acumulada, arrancó la temporada con Xabi Alonso. Y ya en el primer partido parecía que llevaba meses jugando en ese sistema. Antes de hablar de lo que viene, hay que entender bien lo que ya hizo. Porque creo que la gente todavía no tiene del todo claro lo buena que fue su primera temporada completa en Chelsea. 20 goles en toda la temporada. El primero en conseguirlo en Chelsea desde Cole Palmer en el 2023/24. Y Palmer ese año fue el mejor jugador de la Premier League. Ese es el listón que Joao Pedro igualó en su primera temporada completa en el club. Pero lo que me parece más impresionante de sus números no son los goles, es el contexto en el que los metió. Solo Haaland y Bruno Fernández tuvieron más participaciones directas en goles que él en la Premier League durante toda la temporada 2025/26. Dos jugadores que llevan años siendo los mejores de la liga. Y Joao Pedro estaba justo detrás, en su primera temporada, con un Chelsea que terminó 10º y cambió de entrenador a mitad de temporada. Sus 0,51 goles por cada 90 minutos lo colocaban en el puesto 18 de toda la Premier League entre jugadores con al menos 3 partidos jugados. Para un delantero, en un equipo sin sistema definido y sin Champions, eso es una estadística brutal. Y además, ganó el premio al mejor jugador de la temporada en Chelsea, por encima de Caicedo, por encima de Palmer, en su primer año. Vale, hay que hablar de esto, porque es la parte más surrealista de toda su historia. Ancelotti reconoció públicamente que Joao Pedro probablemente merecía estar en la lista por la temporada que había tenido en Europa. Dijo que estaban tristes por él, que lo consideraron seriamente, pero que al final eligieron otros perfiles. O sea, el entrenador admitió que el jugador merecía ir, y aún así no lo llevó. En su lugar fue Neymar, que llevaba casi 3 años sin jugar con Brasil por lesión, junto a Igor Thiago de Brentford y jugadores con mucha menos experiencia en el fútbol de élite europeo. Y lo que más me cuesta entender es lo siguiente. Joao Pedro falló en 5 partidos de clasificación mundialista y 2 amistosos con Brasil sin marcar. Eso influyó en la decisión de Ancelotti. Pero hay algo que nadie está preguntando. ¿Cuántas veces jugó de titular completo en ese rol con un sistema diseñado para él en la selección? Porque hay jugadores que necesitan continuidad y confianza para rendir, y Joao Pedro con Brasil nunca tuvo eso. Siempre fue el delantero al que se le da media hora cuando el partido ya está decidido. Solo tenía 8 caps internacionales cuando lo dejaron fuera del Mundial. 8 partidos para demostrar lo que es en un sistema que tampoco era el suyo. Y con esos 8 partidos lo juzgaron, frente a una temporada entera en la Premier League, donde fue el tercer mejor en participaciones de gol de toda la liga. Pero dejemos la selección a un lado, porque lo que me interesa analizar es por qué tácticamente este jugador es un problema real para cualquier equipo que le toque enfrentarse. Lo primero es el movimiento. Joao Pedro no es un 9 clásico que espera el balón parado en el área. Se mueve constantemente, arrastra centrales, genera el espacio para que Palmer o Rodgers lleguen desde segunda línea. Eso lo viste en el gol de 35 segundos contra Fulham. No esperó el pase, se adelantó al movimiento, llegó antes que el defensa. Eso es inteligencia posicional, no velocidad pura. Lo segundo es la variedad en el remate. El gol número 20 de la temporada pasada fue una chilena contra el Nottingham Forest. No es un jugador que solo marca desde el mismo sitio de la misma manera. Marca de cabeza, de zurda, de derecha, desde fuera del área, dentro del área. Y eso para los porteros es muy difícil de anticipar, porque no tienen un patrón claro que analizar. Y lo tercero, que es lo que lo hace especialmente peligroso dentro del sistema de Alonso, es que puede jugar tanto de referencia fija como de segundo delantero que se cae al espacio. En Leverkusen Alonso no necesitaba un 9 tradicional, porque el sistema creaba los goles desde muchas posiciones distintas. Con Joao Pedro tiene algo mejor que eso, un delantero que puede ser referencia cuando el equipo lo necesita y desaparecer del área cuando no. Y aquí es donde se pone realmente interesante,
Porque la temporada pasada, Joao Pedro hizo todos esos números en un Chelsea sin dirección táctica clara. Imagínate lo que puede hacer ahora. Con 3 centrales detrás y los carrileros dando la anchura, el área se llena de jugadores llegando desde distintos ángulos. Palmer por dentro, Rodgers por el otro lado, Caicedo o Enzo llegando desde segunda línea. Joao Pedro en el centro de eso no tiene que hacer casi nada diferente a lo que ya hace de forma natural. Moverse, arrastrar, aparecer en el momento exacto. Y hay algo más. El Chelsea este año no tiene Champions League. Eso para un delantero que el año pasado jugó 49 partidos en todas las competiciones es un regalo enorme. Menos desgaste, más frescura, más tiempo de entrenamiento con Alonso para afinar los movimientos y los automatismos. La temporada pasada con 49 partidos metió 20 goles. Con menos partidos y mejor sistema, la pregunta no es si va a mejorar esos números. La pregunta es ¿cuánto? El lunes por la noche, Joao Pedro abrió el marcador a los 35 segundos. Terminó el partido con una valoración de 7,9 en SofaScore. Y al salir del campo, nadie hablaba de él, porque Rodgers marcó en su debut y Palmer también anotó, y todo el mundo estaba hablando de ellos. Y eso también forma parte del problema de Europa con Joao Pedro, que todavía no sabe bien cómo mirarlo. Terminas el partido como el mejor del campo, metes el gol más rápido de la historia de los openers de la Premier League y sigues siendo el jugador del que menos hablan en el vestuario más mediático de Inglaterra. Pero los defensas lo saben. Los entrenadores que se preparan para enfrentarse al Chelsea lo saben. Cuando estás diseñando cómo parar a Palmer y a Rodgers y a Caicedo llegando desde atrás, Joao Pedro ya lleva 3 minutos moviéndose en espacios que nadie está cubriendo. No fue al Mundial, volvió descansado, tiene a Alonso entrenándolo y ya lleva un gol en 35 segundos. Europa tiene un problema serio con Joao Pedro y lo peor de todo es que acaba de empezar la temporada.